Chainsaw Man fue sin duda el anime más hablado o de los más hablados de finales de 2021 y todo 2022. Su anime tuvo un hype tremendo y de los más grandes de la historia para un anime que apenas iba a recibir su primera temporada, pero ya en 2023, con el anime finalizado y con varios capítulos de lo que es la segunda parte del manga publicados, Chainsaw Man dejó de ser un tema que destaque tanto como lo hacía antes de su anime. Pero entonces, ¿por qué se produce esto? Si su manga fue posiblemente de lo más leído del año pasado y su anime no solo de los más populares, sino que el segundo mejor anime del año. Sí, increíblemente para los japoneses, Bocchi fue bastante más que el pibe motosierra. Pero bueno, en el video de mierda de la semana o mes les hablaré del por qué, desde mi punto de vista, Chainsaw Man parte 2 perdió muchísima popularidad a comparación de su primera parte y anime. Y dejo en claro que es comparándolo con su propio manga y anime, ya que popularidad sí que tiene. Pero bueno, no está de más aclararlo tampoco. Y sin mucho más que decir, comenzamos. El anime de Chainsaw Man se transmitió desde el 11 de octubre hasta el 28 de diciembre del año 2022, realizado por el ya tan conocido Estudio Mappa, que en algún momento tengo que dedicarle un video sobre ciertas cosas. Como mencioné al inicio, el hype que se tenía desde antes de su estreno era enorme, y con la salida de su primer capítulo todo parecía ir para mejor, y así fue en un inicio, solo hubo leves críticas hacia algunos detalles de la animación y poco más, después era todo el mundo hablando de lo bueno que era, pero por mitades del anime las críticas fueron aumentando gradualmente bastante rápido, quejas no solo de la animación, sino también del estilo de la misma, pero por sobre todo se criticó la ambientación, o como diría el buen Tablos, la esencia del manga. Y es que yo, sin ser un gran fan de la serie, también noté que varias escenas no transmitían nada a comparación de cómo lo hacía el manga. Realmente lo que se le criticó al anime de Chainsaw Man no son aspectos que arruinen la experiencia al ver un anime, pero aún así los más apegados al manga criticaron duramente lo que mencioné, lo que derivó que para los últimos capítulos haya un bajón en cuanto a popularidad y rating del anime. Igual su fama es enorme, por lo que estos bajones no lograron sacarlo de los primeros puestos de popularidad, pero sí se dejó notar bastante. Y ya que menciono a los fans apegados al manga, hablemos un poco del mismo. Lo que alimentó el hype por el anime del pibe motosierra fue lo bueno que era su manga. La parte 1 de Chainsaw Man fue muy aclamada por la crítica y el fandom no hacía más que crecer. Ya mencioné que no soy un fan de la serie, pero tampoco soy hater de la misma. Es un manga que leí medio sin ganas y aún así hubo varias partes que me gustaron, pero por sobre todo, aún sin gustarme del todo el manga, pude reconocer lo bueno que era. Personajes extremadamente carismáticos como Denji, tiernos como Pochita God, intrigantes en un inicio como Makima y múltiples peleas y paneles que son épicos. La parte 1 de Chainsaw Man dejó la vara altísima en todo, personajes, historia y hasta paneles. Incluso su final fue bastante bueno, dejando muchas puertas abiertas para una posible segunda parte que era una incógnita en ese momento. Si no me equivoco, el autor no tenía pensado continuar el manga, pero viendo la tremenda popularidad del mismo y cómo la gente pedía una continuación, decidió hacer lo que hoy conocemos como Chainsaw Man parte 2. Y ahora sí, podemos hablar de esta parte del manga. Con el final de la parte 1, el 15 de diciembre de 2020, todo el fandom estaba pidiendo a gritos la salida de una segunda parte. Dicha segunda parte saldría en julio de 2022, con un cambio radical en el que la protagonista ahora sería una chica llamada Asa. No diré mucho más del manga por si alguien aún no lo leyó, así que solo daré comentarios de qué me fue pareciendo, más no contando lo que pasa en los capítulos. Cuando salieron los primeros capítulos hubo bastante repercusión, obvio ya que el manga del momento estaba de vuelta, pero habría un par de puntos que harían que se dejara de hablar del mismo a comparación de cómo lo hacía antes. Como notarán si prestaron atención en las fechas que mencioné, poco después de la salida de la parte 2 saldría el anime de Chainsaw Man. Este hecho desplazaría a un lado el manga y el foco se centraría en las aventuras animadas de Denji y compañía. Incluso la misma comunidad haría memes acerca de esto. Otra cosa que desinteresó a varios fue que la historia se volvió mucho más lenta o pacífica a comparación de la parte 1. El desinterés era evidente, pero todo volvió a la normalidad cuando se incluyó a Denji y a la Loli a la historia. En ese momento la parte 2 volvió a ganar notoriedad. Aún así, hubo críticas y nuevamente algo de desinterés por la historia, ya que no solo bajó la acción,
sino que también movieron oficialmente a Denji a ser un personaje secundario, además de ser tachada de que se volvió una rom-com. Obviamente lo dicen sarcásticamente, pero sí que el entre comillas romance tomó más relevancia en los capítulos que van del manga. No es que sea un mal recurso ni que se haya tratado de mala manera en la obra, pero aquel fandom que disfruta de ver sangre por todos lados y pura acción en cada capítulo se mostró disconforme con esto, aunque obviamente no fueron todos. Por último, de lo que menos convenció fue el personaje de Asa, ya que no tiene carisma y en general es un personaje plano y con menos aporte que Kobeni. Pero bueno, esto fue todo lo malo que se puede sacar de esta parte. Lo demás que no nombré es porque seguramente haya sido un aspecto positivo, por lo que ya no me queda nada más que decir sobre la parte 2. Mi respuesta al por qué no se habla tanto del manga como antes es que aún no pasó nada que haga estallar el manga. Los capítulos que van hasta ahora fueron más discretos que en la parte 1, pero seguramente más adelante, cuando la obra esté en su mejor momento, se va a hablar tanto como lo hacía en su primera parte. Tampoco hay que obviar que hubo detalles que hicieron que algunos lectores pierdan el interés y se quedaran con el final de la parte 1. El largo tiempo entre el final de dicha parte y el inicio de la segunda, junto con las críticas y el bajón de popularidad del anime, pudieron también influir de alguna manera. Pero repito lo de antes, sí hubo una pérdida de popularidad, pero seguramente en algún momento vuelva a lo alto. También es porque se había dejado una vara muy alta. En lo personal me leí hasta el capítulo 113, por lo que me limité a hablar de las opiniones del fandom en general y no tanto en mi opinión. Pero sí vi que en los capítulos más recientes parece que pasaron cosas interesantes, o al menos así me lo dejó ver YouTube, que me recomendó mucho más videos acerca de esto que de lo normal. Pero bueno, acá dejo mi punto de vista. Ustedes pueden comentarme qué les pareció, que yo siempre los voy a estar leyendo para saber qué opinión tienen acerca de esto. Y sin mucho más que decir, gente, soy el Hide y nos vemos cuando se me ocurra alguna otra idea para rascar visitas. Nos vemos.